Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy sin pinganillo, a ver cómo sale el experimento. Hoy os voy a hablar de Hiroshige, que en realidad tiene muchos nombres. En japonés siempre se pone primero el apellido y luego el nombre. Hiroshige es el mejor paisajista de la escuela Ukiyo-e, de la cual os he hablado de una obra suya. Hoy he dividido el tema en dos partes. Una es hablaros sobre el autor y otra, la segunda parte, hablaré sobre una obra que se llama, tengo que leerlo porque tiene un título larguísimo, Viajero, etapa número 52 de la 53 de la ruta, tengo que leerlo, Tokaido. Es una silografía de 1833 y una silografía. Bueno, vamos a ver una cosa. Silografía es el trabajo en madera, grabado en madera. Podría enseñaros algunos míos. Es difícil grabar en madera, porque lo tienes que hacer con gubias que constantemente están perdiendo el filo, entonces tienes que dibujar y el que vaya más hundido, menos hundido, implica que el dibujo es como en arquitectura, en los planos, ¿no? Que la línea sea más gorda o menos gorda, tiene un significado, pues igual. Mañana os hablaré de esta obra, porque mirad, diréis que por qué lo he partido en dos. Me recuerda un poco los cuentos de Tintín de Hergé. ¿Por qué lo he dividido en dos? Y es porque os tengo que contar la historia de Japón. Si os cuento la historia de Japón, me tiro una hora aquí. Los shogun, del emperador, de Matthew Perry, que es el comodoro norteamericano, que es el que obliga a Japón a que se abra. Porque resulta que hasta entonces los shogunes, ha habido una guerra civil en Japón. Os voy a contar un poquitillo de Japón, pero poco. Mañana os contaré más. Mañana os contaré específicamente esta obra, y a raíz de esta obra pues os contaré Japón. Esta obra, que todo parecido con la realidad, mera coincidencia. O sea, él cuenta a Mishima, que se llama como el escritor japonés que va a ver luego más por tardíamente. No sé si habéis leído a alguien a Mishima, ¿no? Esto es su sello. Y los personajes se vislumbran, tienen una atmósfera, etcétera. Esto a mí me recuerda muchísimo a Tintín, porque ellos son muy de tintas planas, pero en concreto este autor ya utiliza la perspectiva, nunca me sale que soy andaluza, perspectiva occidental, porque él ha visto como Japón ya se ha abierto tímidamente, pero se ha abierto, y entonces llegan los holandeses, que son tan inquietos, los comerciantes holandeses, pues han pasado grabados. Y resulta que Japón, o sea, nosotros no hemos puesto de moda para ellos y ellos se han puesto de moda para nosotros, porque hay una moda japonesa tremenda. Resulta, o sea, en el blog he puesto Monet, he puesto Van Gogh, o sea, la influencia que tiene en sus trabajos, en sus composiciones, la moda japonesa, porque resulta que ellos son muy trabajadores, son muy activos, ¿no? Y aunque hay un sistema de vasallaje, conforme se va abriendo Japón cada vez más, hay más dinamismo en las capas sociales. Como son tan trabajadores, pues resulta que exportan, ¿cómo se llama? Cerámica, ¿no? ¿Cómo se llama? Las tazas de porcelana a Europa, ¿no? A Europa, a América y a todos los sitios, ¿no? En concreto en Europa llegan envueltas con, ¿cómo se llama? Con los grabados que han salido. Cuando hacemos grabados, pues muchas veces nos salen mal, ¿no? Por mil motivos. Ellos además colorean, este señor colorea los grabados, etcétera, etcétera. En fin, conclusión, se utiliza papel de ahorro de un determinado gramaje, hay diferentes gramajes. Entonces, los que salían mal, por lo que sea, no tenían buen acabado, lo utilizaban para envolver los juegos de porcelana que se exportaban a Europa, ¿no? Claro, y esto es cuando vieron, en Francia sobre todo, las vanguardias, cuando vieron esa envoltura, esos dibujos maravillosos, esos grabados maravillosos, alucinaron. Y fue, además lo dicen ellos, fue un impacto tremendo para ellos. Pero es que nosotros, los holandeses que dejaron allí sus grabados, también ellos le impactaron. Y este en concreto utiliza la perspectiva nuestra con puntos de fuga, etcétera, etcétera. Ellos son muy de perspectiva aérea, son muy de utilizar determinadas cosas. Bueno, este no quiero contar cosas porque digo, lo voy a contar mañana, lo de los shogun, el emperador. Había habido una guerra en Japón, me parece que en el 15 y en el 16, una guerra civil tremenda. Entonces los shogun eh, son los que se ocupan son los que gobiernan, porque realmente el emperador es simbólico, pero el shogun, aunque sean simbólicos, ese poder que es el hijo de la luna, pues le hacen regalos y tal, frente al pueblo tiene un grandísimo respeto, ¿no? Entonces, todo esto, ya os he dicho un montón de veces que el eje sincrónico-diacrónico influye muchísimo. Entonces, nuestro autor
está en la última época de, además lo dice, de las tradiciones de Japón, del Japón cerrado, porque Japón ya, debido a Matthew Perry, el Comodoro que obliga a Japón a abrirse, Japón ha estado expulsando a los jesuitas españoles y portugueses. De hecho, esta comida tan típica, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que me la he comido montones de veces, que son verduras fritas, es un plato español, porque resulta que los jesuitas tenían pocos medios, poco dinero, y entonces lo que hacían es que cortaban la verdura en virutas, la rebozaban y la freían y se las comían. Pues ese plato que lo tomamos tan japonés es español, y los españoles y portugueses que tenían poco para meterse cuando estaban en Japón fueron perseguidísimos, y después también persiguieron a los comerciantes, los expulsaron, pero así todo Japón, ya los comerciantes le habían echado el ojo antes que se abrieran, y los holandeses, que son muy pertinaces, ahí siguieron y siguieron metiendo cosas, y bueno, y poco a poco se van introduciendo rasgos nuestros occidentales europeos allí en Japón. Bueno, voy a hablaros de Hiroshige, y mañana os hablaré de Japón, de los shogun, de toda la tradición, porque hay como... nuestro Hiroshige es descendiente de samurái. Es como si dijéramos baja nobleza, que diríamos aquí en España. Para los amigos que me ven, aquí decíamos hijos dalgo, ¿no? Que son como... Están los grandes de España, están después los intermedios, y después está la baja nobleza, ¿no? El Cid, por ejemplo, por cierto, que Cid significa Sidi, el señor en árabe. El Cid pertenecía a la baja nobleza, o sea, era hijo d'algo, hijo d'algo. Aquí, para decir a alguien que se pega mucho el moco y tal, decimos es un hijo d'algo, que va de no sé qué y está canino, sin blanca. Bueno, pues nuestro Hiroshige era algo así. Entonces había heredado, como era así un poquito noble y tal, descendiente de samurái. De hecho lo enterraron como samurái, con el ritual de samurái. ¿Qué estaba yo diciendo? Así, pues era jefe de bomberos y se heredaba como el condado de, yo qué sé, y entonces, pues él era jefe de bomberos, era jefe de bomberos de lo que hoy sería la capital, Tokio, pero no se llamaba Tokio, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene otro nombre, que tenía 2 millones de habitantes, eran todo casas de madera. De hecho, en una de las veces arde. Y en esta época tenía 2 millones de habitantes, no lo perdáis. Y además mañana os voy a hablar de determinadas cosas, como por ejemplo la ruta del Tokaido, que es una ruta que se hacía, que era por toda la costa este, era alrededor del mar, y era como si fuera una agencia de viajes, existían como agencia de viajes. Entonces estas cosas que hacía, las vendía, y aquí que caótica estoy explicando las cosas, las vendía, y no creáis, eran por unas cuantas monedas de cobre. Hoy es carísimo, carísimo. Es de loco. Y llegaban unas cuantas monedas de cobre, que era el equivalente a un sopicaldo, que es lo que le costaba. Y entonces él se buscaba la vida muy bien con esto. Y ¿no veis cómo representa? Y después representa los sitios, pero no representa los sitios que son, sino los santuarios, por ejemplo. Mishima se lo inventa. O sea, quiero decir que por lo tal sabes que está el sitio, por el nombre y tal, pero él lo idealiza, lo mejora, porque resulta que, como están en época de cambio, él dice que están perdiendo las costumbres ancestrales, las tradiciones, etcétera. Porque claro, al abrirse, pues entre que ellos son muy dinámicos y Occidente como que es un mercado potencial, pues está todo el mundo y hay vasallajes. Sin embargo, las capas sociales inferiores están luchando por medrar. Normal, es lógico, y lo consiguen, ¿eh? Y no sé por qué decía yo esto. Así, porque pues, hace como la Veduti de Venecia, pero que, nada más que se la inventa. Pero son muy interesantes porque es un paisaje maravilloso. Porque siempre hay figuras humanas, pero siempre están en penumbra, si os fijáis. Siempre hay una atmósfera muy particular. Es el mejor paisajista de la escuela Okille, ¿eh? De hecho, muchísimos de sus dibujos se utilizan en tatuajes, lo he puesto en el blog, en la actualidad. Y la Taschen ha hecho un trabajo suyo muy interesante, que la gente lo ha comprado y es de buen gusto. A mí me recuerda mucho a Tintín, los dibujos de Tintín, esas tintas planas, ¿no? Pero que él recrea un lugar idealizado. Ya sabéis que son muy educados, muy tal, porque muchos de estos sitios o ardieron o se devastaron, o no era así, simplemente como el romántico que Caspar Friedrich, que os conté el otro día, que hacía como apunte y después los juntaba en uno y hacía una cosa mejor. Bueno, voy a ver si os cuento, porque si no os voy a contar la historia de Japón, y entonces yo que quiero hacer esto más breve me va a salir más largo. Estoy diciendo que lo quiero dividir en 2 trozos y casi que lo voy a... Perdonad, lo voy a contar a todo. Bueno, voy a contaros el artista hoy, a Hiroshige. Resulta que era muy habitual. Hiroshige se casa en 2 ocasiones. En una primera, en viuda, tiene un hijo. Se me ha olvidado contar lo de bomberos. Sí, era jefe de bomberos, ¿no? Pero con 30 y poco, con 31, 32,
se da cuenta que su vocación, porque él desde pequeño había destacado en, en dibujar, en pintar y todo esto, ¿no? Pero en un momento dado resulta que quiere dedicarse totalmente, trabaja poco y entonces le cede a su hijo lo de ser jefe de bomberos. Lata Shen, sin embargo, aquí hay un conflicto con la biografía, no coincide, mira ya cómo está el pobrecillo. Lata Shen dice que se lo cede a su sobrino, la verdad es que nunca lo sabremos y nos da igual. Después se vuelve a casar en segunda anuncia con una mujer 15 años más joven. Y después, ¿qué más? Así, con la segunda no tiene hijos, pero la segunda decide adoptar una niña que se llama Tatsu, y esta niña Tatsu se casa con dos discípulos, se casa con dos, no, se casa con uno, supongo que en viuda, y después se casa con el siguiente discípulo. Los discípulos se llaman Hiroshige 1 y Hiroshige 2. Me ha hecho muchísimas gracias porque era muy habitual ponerse el nombre del maestro. Y voy a decir también una cosa curiosa, y es que él a lo largo de su vida era muy habitual en esta época cambiarse el nombre, porque había, en función de las circunstancias que vivía, pues te ponías un nombre que era como más, que llamaba la suerte, como si dijéramos. Y entonces, en función de que el nombre antiguo no de tal, pues entonces él tiene 3 o 4 nombres que yo digo, pero bueno, aquí en Occidente lo conocemos por Hiroshige, yo creo que los japoneses también. Pero se puso, a lo largo de su vida tuvo montones de nombres, muchísimos. Y sus discípulos, en honor a su maestro, es que su maestro, mañana os contaré cómo se llamaba. En honor a su maestro, sus discípulos se llamaban Hiroshige 1 y Hiroshige 2. Me ha hecho muchísimas gracias. Bueno, él realmente no se llamaba Hiroshige, se llamaba Ando Tokutaro. Y otro nombre que tenía era, tengo que leerlo porque si no, esto es Utagawa Hiroshige. Siempre se pone el apellido y tal. Utagawa Hiroshige, por lo visto, es su nombre de partida de nacimiento. De la pila de nacimiento. Y llega a vivir 62, 63 años. Muere accidentalmente porque estaba de buena salud, porque le contagian el cólera. Hay una epidemia de cólera en Tokio que se llama Ado. Antes de llamarse Tokio se llama así. Y tiene 2 millones de habitantes en 1700. Él nace en 1797 y vive 62, 63, no me acuerdo bien. Él pertenece, como he dicho antes, a un estilo que es el ukiyo-e, que es de Utagawa, una de las escuelas, es en la que él se forma y es uno de los más destacados representantes y de mayor calidad paisajística. Yo creo que es el de mayor calidad y de hecho el que lo colecciona muchísimo es Frank Lloyd Wright, que lo introduce en Estados Unidos, lo vende al Metropolitan, al MoMA, no sé qué, vendió por todo, porque ya sabes que los arquitectos tienen época, tengo que volver a hablar de arquitectura, Dios mío, que llevo días sin hablar, tienen época donde el tiempo es más fasto o más nefasto, ¿no? Y entonces lo que hacía en épocas que tenían menos, siempre tuvo muchísimo trabajo, pero hubo épocas que estuvo las vacas flacas, y entonces lo que hacía es que su colección que tenía, porque iba mucho a Japón, él construyó un hotel en Japón, que de hecho hubo un terremoto muy grande, Frank Lloyd Wright, y no se le cayó. Y entonces lo que hacía era que coleccionaba y cuando estaba peor de aquí o necesitaba dinero, cogía y vendía en Estados Unidos. Estoy hablando a principios del siglo XX, que no era tan habitual, no era como ahora, que coges un vuelo o dos y estás en un ratito en la otra punta del mundo. Él se fascinó muchísimo por Japón y a los japoneses también les gustó porque es un hotel grandísimo que tiraron, porque en Tokio se tira todos los años un tercio, y eso me parece tremendo. Bueno, yo pienso que si en el siglo XIX tenían 2 millones de personas en Edo, que era Tokio, es porque tendría una infraestructura tremenda, porque el único ejemplo que conozco es Roma, que viene de la época de los romanos, que tuvieron 1 millón de habitantes, bueno, y tenían infraestructuras, tenían unos ingenieros civiles maravillosos, y bueno, no sé, estas son hipótesis que yo hago. Bueno, este es uno de los mejores, si no el mejor paisajista japonés, muy famoso en Occidente y también se le conoce como Ado Hiroshige o Ichiyusai Hiroshige. Este se cambió el apellido, bueno, no sé, en Norteamérica a mí me llama la atención porque nadie se llama como se llama, todos tienen nombres, yo qué sé. Él era dibujante, era grabador, pintor, de una obra que lleva a cabo entre 1818 y 1858. Trabaja muchísimo. Llega a tener obra original, me parece que son 5.000 y pico. Era un dibujante tremendo. Y de cada uno, porque tenía el hacer un grabado. Mira, es muy fácil cuando hacemos un grabado. Yo he grabado muchísimo y tengo incluso un tórculo en casa. Es muy fácil que
te equivoques según la técnica, que te equivoques, aunque hayas hecho la plancha bien, aunque todo bien, puedes haber entintado mal, yo qué sé, siempre hay montones de factores y si vas a colorear y tal, siempre hay montones de factores, e incluso, por ejemplo, Durero estuvo 10 años para hacer un grabado, porque cuando sale el grabado te das cuenta que le falta algo o le sobra algo y entonces vuelve a trabajarlo. Entonces, en Japón hay todo un proceso distinto del entintado. Nosotros utilizamos un papel de algodón, ellos utilizan un papel de arroz. En fin, hay todo un proceso distinto, pero ellos son los padres del grabado. En fin, tienen un grabado maravilloso. ¿Y por qué decía yo todo esto? Pues que hace 5.400 grabados originales. De cada grabado bueno, ellos tenían el editor, etcétera, etcétera, que ahí todos tenían parte. Me imagino que tendría quien le entintaría, porque los buenos grabadores tienen eso, hacen el grabado, pero tienen gente que son maravillosos entintando, porque tú puedes ser bueno dibujando o bueno con tal, pero en todo no eres bueno. Y entonces los que hacen buenos grabados tienen los grabadores que incluso aquí en España existen. Tú pagas una cantidad de dinero, tú das tu plancha y le dices, quiero tanto. Para sacarlo al mercado y te hacen tanto perfecto, pero perfecto, les paga un dinero. Bueno, y hizo 5.400 originales. De cada grabado se hacían 25.000 copias. Ahí os digo nada. La verdad es que se cobraban baratas, porque por unas cuantas monedas de cobre hoy son de locura, de caro. Bueno, nuestro Goya hizo grabados también maravillosos. Los más conocidos son los del Monte Fuji y los de Edo. Estos dedos son, que Edo es actual Tokio, como os he dicho, se llamó Edo hasta hace 5 minutos. Estos son, mañana os hablaré de esa ruta, que son una serie de 50 y tantos, hablaré de una en concreto y os hablaré de esa ruta y os hablaré de Japón. Bueno, y hoy estoy hablando del autor, del artista. Él es muy, capta muy bien la atmósfera, siempre hay figura humana y siempre capta escenas de la vida cotidiana. En un principio, cuando está trabajando, se dedica más a hacer escenas, lo que se llevaba, lo que hacía su escuela de alguna forma, que es retratar actrices famosas, hacer escenas de la casa de té, pero con el tiempo se va decantando cada vez más hacia el paisaje. Tiene también, trabaja mucho en vertical y tiene también muchas imágenes de geisha, en fin. Ya sabéis que en Japón, pues si no sabéis, lo cuento yo, hay periodos y él es como también una crónica de la capital de Edo antes de que se transformara en el periodo Meiji, que va del 1868 a 1912. O sea, es que Japón está en plena transformación, tiene como una revolución. De hecho, tuvieron pugnas también con los samuráis y tal. Su formato, como he dicho, siempre es vertical es como muy delicado, muy, muy japonés, porque ellos juegan mucho en ¿cómo se llama? En las acuarelas y todos juegan muchísimo con las transparencias. Para nosotros tiene otro significado, porque por ejemplo, él lo ha hecho también a la manera occidental. Por ejemplo, en Occidente, el primer término, como el otro día veíamos con Caspar Friedrich, el romántico, se marca mucho, ¿no? Para que no salga plano, porque y entonces, digamos, se va difuminando para marcar la lejanía, pero él utiliza ya esa técnica que es occidental, difumina para la lejanía, con lo cual se crea una perspectiva, aquí se ha creado perspectiva en el color y tal, pero él utiliza mucho las transparencias, como veis. En un principio solo usaba el blanco y negro, pero con el tiempo va introduciendo color. Y él le gusta mucho el verde, el azul, que tiene más colores, pero bueno. Y os voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que él tiene lo mismo que Hitchcock, o sea, que Cooper tiene mucha influencia en Hitchcock y los fotógrafos. Este señor va a tener muchísima influencia en la fotografía, va a tener muchísima influencia en el cine, en Akira Kurosawa, va a tener de verdad increíble influencia en los storyboards. Bueno, los storyboards es como si dijéramos un libro que se hace de lo que van a ser las diferentes escenas, ¿no? Como se hablan con escenas, cómo van a torcer la cabeza, qué luz va a atravesar, o sea, y se lleva como un manual, después se gana un poco también en improvisación, pero se lleva cerrado antes de empezar una película, se lleva cerrado todo. Claro, se habla con imagen, entonces esto va a tener una grandísima influencia. En el caso que he contado de Cooper, tiene muchísima influencia en Hitchcock, en La ventana indiscreta, en fin, en toda su filmografía y en el cine. Bueno, a este autor se le imita mucho en cine y fotografía sus composiciones.
Él es muy modesto, un hombre muy sencillo y le gusta muchísimo la naturaleza, porque ya sabéis que en Japón todo tiene que ver con todo y entonces se venera muchísimo la naturaleza. Es un genio, pero él es muy limitado, él tiene pocos, escasos medios, aunque ha dejado lo de bomberos, que ahí tiene un sueldo seguro, no cuenta con muchísimos medios para el trabajo, para el grabado en madera, donde consigue transparencia, atmósfera de las diferentes estaciones. Lo mismo nos saca, lo he puesto en el blog, algunos, he puesto muchísimos vídeos, lo mismo sacan los almendros en flor, que saca el otoño, que saca la nevada, que saca, en fin, bueno, y gracias a la abertura que se produce en Japón con Matthew Perry, sus obras, que es el Comodoro, se llama como el actor de cine. Su obra cruza la frontera y llegan a Occidente, especialmente a Europa, que descubre hacia 1870, descubre no, influye en lo que son las vanguardias, sobre todo en el impresionismo, muchísimo, muchísimo. Y tiene también esa originalidad, lo mismo que a Picasso le van a influir muchísimo las máscaras japonesas, también le influye esto. Su obra ejerce gran influencia en algunos de la vanguardia europea, sobre todo en los impresionistas, en Vincent Van Gogh, en Claude Monet, que os he puesto vídeos, y entre ellos, de hecho hay una exposición en el Louvre de Qatar, ahora mismo sobre esto. Hay una, bueno, y el modernismo, sobre todo lo que es que se pone de moda el japonesismo. Nosotros se pone de moda aquí y nosotros nos ponemos de moda para ello. Bueno, él fallece en Tokio el 12 de octubre de 1858. Él está cuando fallece, porque gozaba de buena salud, porque pilla el cólera, está sumergido, trabajando muchísimas horas en una serie que no me acuerdo cómo se llama, que la deja sin terminar y la termina uno de sus discípulos. Bueno, mañana os hablaré mucho más de él y de su obra en concreto. Os hablaré también de la historia de Japón porque es larga. Y si no, mirad, estoy con 21 minutos, hubiera podido estar una hora tranquilamente hablando. Bueno, hasta mañana. Bye.